Bienvenidos. Mi nombre es Juan Ernesto Pailié, soy docente de la Cátedra de Tecnología, Protección e Inspección Veterinaria de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Soy consultor privado en industrias alimentarias, en el área de calidad, exdirector de seguridad alimentaria del gobierno de la ciudad. Y me he especializado por más de 40 años en lo que tiene que ver con la inocuidad alimentaria, el control de calidad de alimentos de origen animal y otros. Y mi preocupación hoy, según dice el título de por ahí esta pequeña charla que vamos a tener, surgió de un tema que explotó en los medios hace un tiempo, no mucho. También tuvo un fugaz paso por los medios, como todo lo mediático que pasa rápidamente, que es la venta de carne de burro en una carnicería de Chubut. Por eso el título de carne de burro, un alimento sin control sanitario en Argentina, bueno, eso lo veremos. Me movió la inquietud de ver en un club o en un restaurante, no sé bien, en Trelew, que bueno, había un grupo de gente degustando carne de burro. Y esto en realidad generó en el público algo predecible, ¿no? Sorpresa, morbo, chistes, memes. Pero detrás de todo este ruido, a mí lo que me preocupó más no tanto el kilo de burro como ahorro en estos tiempos, sino el tema de la inocuidad alimentaria, o sea, la falta de controles, quién controla esa carne, qué enfermedades puede producir. Bueno, en ese aspecto yo dividí esta pequeña charla en por ahí 4 ejes: una realidad productiva, marco regulatorio, o sea, cómo está el encuadre legal, vacío legal también asociado con esto, y lo más importante y lo que a mí me ocupa como médico veterinario, que son los riesgos sanitarios. Entonces hablábamos de estos 4 ejes temáticos: el burro como fuente de proteína, el contexto mundial y sus datos de producción, la situación en la Argentina, de alguna manera esto que ocurrió en Chubut y cuál es la situación del mercado, el marco normativo, la Constitución, básicamente ley madre, el Código Alimentario Argentino, el decreto 4238 del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y asociado con esto ese vacío legal y sus riesgos, ¿no? La zoonosis, residuos o ausencia de control. El burro como animal de producción. La especie, el asno doméstico, es el Equus asinus, es un équido que fue domesticado hace más de 6.000 años. Durante milenios fue un animal de trabajo, tracción, transporte, labranza. Y hoy en algunos países es una fuente de proteína importante. Hay 200 millones de burros según la FAO en el planeta, y la mitad de ellos se concentran en el Asia y África. Y en un adulto el rendimiento en una canal rinde más o menos los 40 kilogramos. La carne tiene 21% de proteína, comparable al bovino. ¿Cómo es la carne de burro? En la China tiene un valor gastronómico importante, de platos tradicionales muy reconocidos, y en varios países africanos forma parte de la dieta habitual de la población. ¿Por qué cuento esto? Porque en este contexto internacional es importante entender de qué estamos hablando. Hay una realidad productiva válida en el mundo que en Argentina está surgiendo, pero sin el marco sanitario que merece o que debe acompañar esta situación. El hecho concreto pasó que en una carnicería de Trelew comenzó a ofrecer carne de burro a 7.500 pesos. Bueno, esto lógicamente es atractivo desde el punto de vista comercial, porque
comparado con cortes bovinos o de otras especies, es menos de la mitad o la mitad, en algunos casos, depende del corte, y la iniciativa se llamó Burro de Patagones. Surgió de un productor llamado Julio Cittadini, y esto ocurrió como alternativa, especialmente en el sur, de la caída de la actividad ovina en toda la Patagonia. ¿Es legal? Bueno, aquí la gran confusión que los medios no aclararon bien. En realidad la carne de burro no es ilegal en sí misma, pero está condicionada porque hay vacíos regulatorios y limitaciones operativas. En este punto, lo que ocurrió es que estos cortes puntuales fueron faenados en un matadero municipal llamado 28 de julio de la provincia de Chubut. Y ahí está el problema, ¿no? En que la regulación no constituye el marco propicio según marcan las reglamentaciones alimentarias. Entonces, ¿cómo llegamos a este tema de este vacío legal y la posibilidad que tuvieron de faenar estos animales con una faena provisoria? Bueno, lo que ocurrió fue, según dicta la Constitución Nacional, nuestra ley madre, que en su artículo 31 habla de supremacía federal, ¿no? Dice: la Constitución, las leyes nacionales y los tratados de la Ley Suprema de la Nación, las autoridades están obligadas a conformarse a ella. Pero en el artículo 121 habla de la autonomía provincial. O sea, dice que conservan el poder no delegado por el gobierno federal. ¿Esto qué implica? Esto implica que se pudieron faenar estos animales para comercializarse dentro del ámbito o municipal o provincial, con una autorización especial. Pero no sabemos si cuál fue el marco regulatorio en realidad de control de estos cortes producidos a través de la faena. Entonces, para que en realidad la regulación sea consistente y fehaciente y de acuerdo marcan los estatutos, el Estado federal delega, ¿no?, el poder delegado al SENASA como autoridad competente para el tránsito federal. ¿Qué significa esto? Que un establecimiento habilitado por el SENASA permite que los productos tengan una garantía sanitaria y puedan faenarse y puedan comercializarse en todo el ámbito nacional. Y no solamente a nivel provincial, donde desconocemos exactamente cuáles fueron los controles. Ahora, como decíamos que el Código Alimentario define como carne únicamente con la definición de carne, la de bovinos, ovinos, porcinos y caprinos, el burro no está contemplado. El burro es un équido. En este caso cabe aclarar que, por ejemplo, la carne de caballo puede faenarse para exportación, pero no puede consumirse. O sea, hay establecimientos habilitados por el SENASA para faenar equinos con destino a exportación, pero está prohibido la comercialización en el mercado interno. Esto es por una cuestión tradicional, o sea, por el significante que tiene el caballo para el argentino, desde sus ancestros culturales y demás. Bueno, esa es la razón por la cual está prohibido el consumo de carne equina. Si bien el burro es un équido, no está contemplado en la reglamentación. Entonces, no hay un protocolo estandarizado. ¿Qué significa esto? Que no hay control de inspección ni antemortem ni postmortem para estos équidos domésticos en el sistema tradicional. No hay frigoríficos habilitados que cuenten con la habilitación de SENASA para la comercialización nacional, sí en este caso una habilitación provisoria municipal para el consumo en ese ámbito, y la cadena está en un limbo legal, o sea que desde la faena hasta la góndola, cada eslabón, en el caso de los alimentos reglamentados, cuentan con un marco regulatorio. Esto no ocurre, con lo cual el inspector
dice no sabe qué buscar. En realidad no tiene no tiene el respaldo reglamentario para buscar lo que hay que buscar. Y ahora bien, ¿cuáles son los riesgos sanitarios que existen al no tener control? Bueno, algunas enfermedades que los équidos, en este caso los burros, son susceptibles de zoonosis con impacto directo en la salud pública. Una es la tuberculosis. Es una zoonosis de alta relevancia con la cual sin inspección sistemática las lesiones de tuberculosa pueden pasar inadvertidas. Esto se hace en los bovinos y en otras especies, y la ingestión de carne contaminada con tuberculosis nos puede ocasionar un riesgo sanitario grave. Otra es la brucelosis. La brucelosis es una enfermedad crónica en el ser humano que es lo que se conoce con fiebre ondulante, con lo cual la persona afectada queda con fiebre durante casi todo su ciclo de vida, salvo que pueda ser bajado el título a través de medicamentos, antibióticos y demás, además de ser un alto riesgo para el manipulador, o sea, para la persona que está trabajando en el frigorífico. Residuos de medicamentos veterinarios, esto ya lo dijimos que puede tener, pueden ser animales tratados, ya que son animales de trabajo, de labranza o de compañía, con lo cual ante cualquier afección puede ser tratada con medicamentos, con lo cual en el caso de las especies de abasto, de ser así, se respeta el periodo de retiro, con lo cual en este caso no sabríamos, en caso de ser tratado, cuál fue el tiempo y de qué manera impacta o puede impactar sobre el producto final. Otro ejemplo puede ser el muermo. Por ejemplo, el muermo es una enfermedad exótica que no es endémica en otras regiones, pero no en la Argentina, y es una enfermedad que de no seguir la trazabilidad puede aparecer o pueden ser de entrada potencial. Bueno, todas estas enfermedades y otras más, sin el control debido, ocasionan un riesgo, pueden ocasionar un riesgo grave para el posible consumidor. Ahora siempre planteamos el problema, pero en este caso tenemos la solución. ¿Y cuáles son las propuestas regulatorias? No son descabelladas ni imposibles de implementar. Una es incorporar la especie ASNAL al Código Alimentario Argentino. Esto, ¿cómo se hace? Se redacta un artículo específico a través de distintos organismos ya establecidos, donde se definen los parámetros de calidad, inocuidad y condiciones de faena para el Ecusacimos. Se incorpora al Código Alimentario, ya tenemos un primer paso para el marco regulatorio. La otra es la habilitación nacional de establecimientos a través del SENASA. Esto también se puede hacer porque es un organismo que está capacitado a lo largo de su historia para habilitar plantas y adaptarlas a las distintas especies que van surgiendo, porque ha ocurrido también con otras especies que no son las comunes de abasto. Armar un protocolo, establecer un protocolo veterinario de inspección, o sea, un manual operativo para el inspector, donde se fijen los criterios de decomiso, los criterios sanitarios, las lesiones de la especie, los parámetros de aceptación y rechazo. Esto en principio para que el veterinario tenga un respaldo legal y un marco regulatorio para poder realizar las inspecciones. El análisis de residuos de medicamentos, cosa que tampoco es difícil de realizar porque se hace un control de la canal para ver qué medicamentos o un protocolo de una historia clínica del animal a faenar para saber qué medicamento se le suministró y de acuerdo al tipo de medicamento esperar el pedido de retiro para su faena. Y después un registro de trazabilidad, o sea, identificar cada uno de los animales desde el establecimiento de origen hasta el punto de venta. Esto también se hace en otras especies, con lo cual sería adaptarla a esta nueva especie. Conclusión. La venta de carne de burro no es ilegal, pero sin un marco regulatorio es un riesgo sanitario para el consumidor. Esto se desprende de toda la charla que venimos teniendo y de la necesidad de adaptar este marco regulatorio para que el consumo de carne de burro, en caso de que tenga aceptación, se pueda realizar. Argentina exporta carnes con los estándares más exigentes del mundo. Somos un país
muy bien rankeado en cuanto a la inocuidad alimentaria de nuestras carnes y en general de todos nuestros alimentos, tanto para el mercado internacional como el mercado interno. Prácticamente no había reportes de incidentes sanitarios, de intoxicaciones o de ETAs alimentarias, enfermedades transmitidas a través de los alimentos, de establecimientos habilitados. En general, esto ocurre por algún consumo de elaboración clandestina o sin control sanitario regulado. En general, los brotes aparecen ahí. Nosotros tenemos organismos de control altamente capacitados, con profesionales muy formados y con mucha experiencia y con mucha capacidad intelectual y sanitaria como para poder realizar estas regulaciones. Entonces, la solución es incorporar la especie al Código Alimentario Argentino, habilitar establecimientos bajo la norma de SENASA y establecer un protocolo de inspección veterinaria específica. Esto parece un tema menor, pero puede tener implicancias serias en la salud pública. Y nosotros somos agentes de salud. Por lo tanto, un poco la idea de esta charla es poder generar un punto de un punto de conocimiento y de debate acerca de esto que parece un tema sencillo, que bueno, se mediatiza y como toda mediatización no tiene a veces sustento ni clínico, ni sanitario, ni legal, y bueno, queda en una nebulosa donde, bueno, un poco, además, en nuestra tarea de ser agentes de salud y por esta formación docente, es ver si esto puede aportar un pequeño granito de arena como para entender especialmente qué es lo que consumimos y qué es lo que se controla. Así que bueno, agradezco mucho la posibilidad de aquellos que me escuchan y bueno, probablemente haremos algunas otras entregas relativas al tema. Muchísimas gracias.